poquito más atrás. Un poquito más atrás. Sí. Vale. Buenos días. ¿Me acompañáis, por favor, en esta mañana a Lucas capítulo 9? En el verso 28. ¿Ya? Lucas 9, verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Es la escritura que habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Hay una palabra que se le parece mucho y es transformación. Pero transformación no es lo mismo que transfiguración. Porque transformar es que se parte de algo y desde afuera se va hacia adentro y se va alterando, se va transformando, se va cambiando. Pero cuando es transfiguración es desde dentro que empieza el proceso. Dice el verso 1 que 8 días después de estas palabras las tenéis justamente arriba de lo que hemos leído. El Señor les habla de que el que no toma la cruz no puede ser mi discípulo. Estas palabras son que el que trate de salvar su vida la perderá. Estas palabras son que el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y estas palabras, en el verso 27, esta es bien importante, dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Todas estas palabras. Pasaron unos días y Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y dice Lucas que subió al monte a orar. Los llevó a un lugar retirado y orando se transfiguró delante de ellos. Repito, orando se transfiguró delante
de ellos. Es curioso que también en Lucas capítulo 3, verso 32, Jesús cuando fue bautizado y subió de las aguas del bautismo, dice que cuando los cielos se abrieron y el Espíritu Santo bajó en forma corporal como paloma sobre él, él también estaba orando. Lo dice Lucas 3, 32. Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Mis hermanos, la oración, de esto tenemos prueba los que venimos los martes, la oración transfigura el rostro. Fijaros que muchas veces cuando venimos a orar, las caras con las que entramos no son las mismas que cuando salimos. No solo por aquello de que no salgamos como hemos entrado, sino que cuando venimos a orar y el Espíritu Santo nos toma y el Espíritu ora en nosotros, con nosotros y por nosotros, nuestros rostros se transforman. Puede que no brillen, quizá como en el caso de Moisés, quizá no es necesario ponernos un velo porque el brillo no resplandezca de manera que moleste a los demás, pero la oración transforma. La oración hace resplandecer el rostro, de la misma manera que donde falta oración hay sequedad de rostro, hay dureza de rostro, hay rigidez en la cara, en las articulaciones, en el cuerpo. Es un estado propio de un corazón endurecido por el engaño del pecado. Fijaros que nuestro Señor, cuando se transfiguró, aunque tenía 12 apóstoles y un grupo muy íntimo, de ese grupo todavía solo tomó una cuarta parte. Y no es que el Señor hace acepción de personas, pero hay un tiempo para cada persona y un momento para cada cosa que se desea. No en vano Pedro fue quien abrió la puerta con los judíos en la predicación. No en vano su hermano Santiago fue el primer decapitado y Juan, aquel que quedó para escribirnos el Apocalipsis que todavía estamos leyendo y estudiando hoy. El Señor se transfiguró delante de ellos tres. No se transfiguró delante de la multitud. No hizo un espectáculo. No fue un show, aunque fue algo asombroso. En cambio, el Señor, cuando va a ser crucificado, decide hacerlo delante de una gran multitud de personas. Pero cuando se transfigura, lo hizo en la intimidad. En Mateo, porque he leído Lucas, pero el texto está en Mateo, el texto también está en Marcos. Mateo 17:1 dice algo curioso y dice que los llevó aparte a un monte, pero a un monte alto, alto. Lo que nos da a entender que cuando Cristo se revela, cuando Cristo nos quiere dar enseñanzas de su persona, de su vida para nuestra casa, para nosotros, lo hace apartado del sistema religioso. Lo hace donde hay quietud, lo hace donde hay soledad, lo hace donde hay intimidad. Y no solo un monte que indica una separación, no solo un monte que indica una altura, sino sobre un monte alto, lo cual quiere decir que hay que apartarse, hay que separarse, hay que aislarse y hay que ascender. Un monte alto, no cualquier monte. Discuten qué monte era este, si el Tabor, si el Hermón, bueno, que sigan discutiendo. La cuestión es que Jesús se transfiguró en este monte. Y dice Mateo 17:2 que cuando el Señor se transfiguró, ellos vieron brillar su rostro como el sol y sus ropas blancas como la luz. Su rostro como el sol, sus ropas blancas como la luz. Es decir, cuando el Señor se transfiguró, su naturaleza divina, que estaba depositada, que estaba oculta, que estaba escondida en él, traspasó el velo de su carne y desde dentro irradió su gloria. Fue tal experiencia, mis hermanos, fue tal momento,
que Pedro llama a ese lugar el Monte Santo. Dice así: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él, con el Señor, en el Monte Santo. Y Juan dice en 1:14, y vimos su gloria. La vieron. La vieron. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. No ya del primogénito, sino del unigénito del Padre, único. Porque Jesús es único, mis hermanos. Cuando nuestro Señor se hizo hombre, repito, su divinidad fue depositada, fue escondida en su cuerpo, en su carne. Exteriormente, Él era un hombre como tú y como yo. Un vaso de barro como tú y como yo. Pero interiormente, Él era Dios. Mucha gente podía tener asombro, admiración, respeto ante Él por los milagros que hacía, por las señales que hacía, por las maravillas que hacía. Pero lo que ocurre en la transfiguración nunca nadie lo había visto. Y de ello solo son testigos Pedro, Jacobo y Juan. La humanidad del Señor fue saturada, traspasada por toda su deidad, por toda su divinidad. Su gloria, esa gloria oculta que estaba depositada en Él, traspasó al exterior. Y eso es el anticipo de la futura y permanente gloria que un día nosotros tendremos con Él, porque le veremos tal como Él es. Y no solo le veremos tal como Él es, nosotros, en la medida que ahora explicaré, participaremos también de esa gloria. Mis hermanos, esto es algo asombroso, esto es algo sobrenatural, esa experiencia en el Monte Santo. Ver a Jesús, ver un ser que es totalmente humano, como su cara, como su rostro, empieza a resplandecer como el sol, y sus vestidos como la luz. Pero os digo, no es igual de asombroso que un ser humano que contiene dentro de sí toda la esencia, toda la divinidad, porque Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Podéis poner por un momento en el pensamiento, en la cabeza, lo que es estar viviendo 33 años teniendo guardado esto en el corazón. ¿Qué es más milagroso? Mostrarlo, tener ese poder, que cuando le fueron a apresar cientos de guardias, porque fue una legión son 600 hombres, y dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús. Dijo: yo soy. Y cuando dijo yo soy, todos se fueron al suelo. Pensar por un momento, ir a apresar al enemigo, un enemigo, 600 hombres, el propio enemigo de ellos les pregunta: ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Y en el momento que él dice yo soy, todos caen al suelo. Es tragicómico que 600 personas caigan al suelo enredadas unas con otras, y el que tienen que apresar sea el único que queda en pie. Tal hombre, tal persona, con tal poder, 33 años con eso guardado dentro, y en el momento en que decide mostrar unas gotas, lo hace apartado, en un monte alto, y con Pedro, con Jacobo y con Juan. Su divinidad guardada dentro de un vaso de barro, pero sin mancha, sin pecado. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, dice el propio Pedro que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Somos templo,
del Espíritu Santo. Participamos de la naturaleza divina. Pero también ahora, aquí, hoy, participamos de la naturaleza humana. Esto también es curioso. Igual que era totalmente Dios, totalmente hombre, yo soy totalmente un ser espiritual porque he nacido de nuevo, porque soy templo del Espíritu Santo, pero la carne mora en mí. Y como dice Pablo, hallo en mí esta ley, que aunque la ley es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. Y que cuando quiero hacer el bien, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Por lo tanto, si hago el mal que no quiero, no lo hago yo, sino, como acaba de decir el pastor, lo hace el pecado que mora en mí. De ahí que yo tengo que matar al pecado en mí mismo. Y como aquí, aunque hemos nacido de nuevo, tenemos esta naturaleza carnal, aquí, por muy santo, por muy espiritual que yo sea, o aquí en la iglesia el que llegue a ser o la que llegue a ser la más santa y la más espiritual, nunca aquí su humanidad será saturada, traspasada, llenada por esta gloria del Señor. Jamás, jamás. Pero hay promesa en la palabra de Dios en Romanos 8:30 que nos dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, a estos también los glorificó. Y que el Señor glorifique a alguien no es solo que lo traspasa momentáneamente o lo pone en un trance un tanto glorioso, no, no. Se nos promete por la palabra del Señor, nos da testimonio el Espíritu Santo, que nuestra humanidad, cuando llegue el momento, será transformada y ocupada, mis hermanos, por la gloria de Dios. No que nosotros seremos una fusión con el cuerpo de Cristo. Cristo es Cristo, Él es único. Pero mi cuerpo será glorificado. Mi cuerpo será llenado. Mi cuerpo será traspasado y transformado y ocupado por la gloria de Dios. Porque cuando Cristo venga, será glorificado en sus santos y admirado en todos los que creyeron en Él. Es condición para recibirle, para que en ese día el mundo podría pensar que éramos tontos, o que éramos religiosos, o que éramos mojigatos, o incluso que éramos espirituales, o que éramos sensibles, pero el mundo aquel día va a quedar asombrado. Porque el mundo aquel día no solo nos verá limpios, puros, santos y resplandecientes, nos verán, hermanos, gloriosos, llenos de la gloria del Señor. Y Filipenses capítulo 3, verso 21, hablando de este proceso, de esta promesa, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Escuchas esto? Al revés de lo que hizo Él, que siendo Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se hizo hombre, y una vez que fue hombre se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se humilló. En cambio dice que a nosotros va a transformar el cuerpo de esta humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y lo hará por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en la transfiguración, en este momento de asombro, de gloria, en este momento inaudito, en este tiempo sobrenatural, resulta que cuando los hermanos levantan los ojos, encuentran a Jesús, y en esa gloria, hablando con Jesús, a Moisés, que había muerto hacía 1500 años, y a Elías, que había sido arrebatado hacía 900 años.
Dice que hablaban de su partida. De esta partida, Moisés entendía mucho. Porque la palabra partida en el original es éxodo. Hablaban del éxodo. El éxodo quiere decir la salida. El pueblo de Israel, el éxodo de Egipto quiere decir la salida de Egipto. Cuando tuvieron que salir se llama éxodo. Y es el libro que tenemos en la Biblia. Después del Génesis viene el libro del Éxodo, la salida del pueblo de Dios de Egipto. Entonces digo, qué oportuno que estuviera Moisés hablando de la partida, porque Moisés, al hablar del éxodo, pero del éxodo de nuestro Señor Jesucristo, lo que había hablado antes con sus discípulos, su muerte, su cruz, todo esto ocurrió en Cesarea de Filipo, lo que esperaba, la angustia, la confusión que llevaban ellos. Resulta que Jesús está hablando con Moisés y Elías de su partida. Por un lado vemos a Elías y vemos a Moisés, lo cual ya nos indica que si, como os dije antes, uno murió hacía 1500 años cuando ocurre esto y el otro había muerto hacía 900, nos indica que la Biblia es real cuando habla de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hablaban en gloria, allí estaban en la gloria. Y también sabéis todos, se ha explicado abundantemente a través del estudio bíblico, que Moisés es el representante de la ley. La ley por medio de Moisés fue dada. Y que Elías es como la cabeza delantera ¿de quién? De los profetas. Y la ley y los profetas se unen en el Antiguo Testamento para darnos la plenitud y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque todos los que hablaron antes hablaron de Él, y todos los que apuntaron antes le apuntaron a Él, y el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo, y Jesús, que es luz, el Antiguo Testamento es la sombra, Jesús cumple toda la palabra de Dios dada por la ley y los profetas. No penséis que he venido para abrogar, no penséis que he venido para abolir, no penséis que he venido para quebrantar la ley. No, yo he venido para cumplir la ley, para llenar la ley, para satisfacer la ley, para mostrar que la ley es espiritual, que en la ley hay propósito, que la ley refleja el corazón, la mente y el espíritu de mi Padre que es Dios, porque Dios fue el dador de la ley. Pero si bien la ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando se habla aquí de Moisés y se habla de Elías, siempre los profetas, la ley, y es cierto, pero también es cierto que Moisés, cuando murió, nadie pudo encontrar el cuerpo, porque el Señor lo enterró. Y resulta que Elías también es un caso muy curioso. ¿Por qué? Porque Elías dijo, hasta luego, y partió con una carroza de fuego. Hasta el punto que le dijo a su discípulo Eliseo, tú me has pedido un deseo, si cuando yo me vaya me ves, te lo concedo. Y desapareció. Entonces también esto, volviendo al Apocalipsis, acordaros de que Moisés y Elías, para nosotros, son aquellos dos grandes testigos de la gran tribulación que están en Apocalipsis 14. Pero Moisés y Elías también representan Moisés a los que cuando venga el Señor, estando muertos, resucitarán. Y Elías a los que cuando venga el Señor, estando vivos, serán tomados en el aire, como le ocurrió a él. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Cómo la palabra sigue brotando, cómo la palabra sigue dando revelación, cómo la palabra es una inspiración para la gloria del Señor. Bueno, ya os he dicho, ¿de qué hablaban? Literalmente dice de la partida. Claro, uno con una mente un poco carnal dice de qué hablaban, de la partida, y no sé si ve a Jesús, a Elías y a Moisés jugando al tute, pero no es de esta partida, sino que está hablando de su salida, de su salida. O sea, el Señor a partir de aquí, es aquello que dice Isaías 53, puso su rostro como un pedernal y voy a la cruz. Voy a la cruz para satisfacer las demandas de mi Padre, voy a la cruz
antes que para morir por vuestros pecados, antes que para darnos vida eterna, voy a la cruz antes para hacer la redención en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como también nos explica Fenn, voy a la cruz para la gloria de Dios. Porque dice que Padre vio su aflicción, dice que el Padre no se puso a llorar, sino que quedó satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hablaban de su partida a Jerusalén, hablaban de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El acontecimiento, Samuel, central, el acontecimiento central de toda la historia humana. La verdad de todas las verdades y la verdad sin la cual nada es verdad. Porque si sacas a Cristo de la ecuación y Cristo es el camino, la verdad y la vida, la verdad te se ha ido, hermano. La verdad te se ha ido. Y el propósito de Cristo, dicho de otra manera, porque escuchamos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es verdad, pero también es verdad, dicho con otras palabras, primera de Pedro 3:18, que dice que nuestro Señor padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. En Efesios capítulo 5, verso 18, empezó hoy Alfredo. Despiértate. ¿Te acuerdas cómo sigue? Despiértate de los muertos, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despiértate. ¿Os podéis creer, mis hermanos? Verso 32 de Lucas 9. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Os sitúo de nuevo en el Monte Santo, dice Pedro. Dice Juan, vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. ¿Y cómo haces? En un momento de tanta gloria, en un momento de tanta plenitud, en un momento tan sobrenatural, ¿uno se puede dormir? Pues parece que sí, mis hermanos. Y volvemos a insistir en la guerra espiritual que hay en la alabanza, en el culto, en la palabra y en la predicación. Cuanto más cerca está el Señor, cuanto más cerca estamos de su gloria, nuestra carne se quiere dormir. Razón por la cual nuestra carne, nuestra sangre, tiene que ser transformada para ir allá. Porque si resulta que un momento con el Señor se estaban durmiendo, ¿qué haríamos en el cielo, donde vamos a pasar toda la eternidad dándole gloria y alabanza, mis hermanos? ¿Qué creen que en el cielo vamos a estar dando codazos a ver los ojos, hombre, que está el Señor? ¿Crees que va a ser así en el cielo? Aviso para los que lucháis con el sueño. Igual que un pájaro ya maduro, un pájaro que sabe de qué van los huertos, Samuel, cuando el pájaro que ya tiene una edad ve un espantapájaros, le dice al pájaro más joven, allí hay buena comida, vamos. En cambio el pájaro joven, cuando ve el espantapájaros, se asusta y se va. Pero el pájaro, tu papá como pájaro mayor, está bien también, tu papá como buen pájaro, cuando ve un espantapájaros en un huerto, si tuviera hambre y estuviéramos en un tiempo de mucha hambruna, diría, espantapájaro, señal de que ahí hay buena comida. Pues lo mismo os digo a los que lucháis con el sueño, mis hermanos. Cambia el espantapájaros, me quiero dormir, cuidado, despiértate tú que duermes porque te alumbrará Cristo, te quiere hablar Cristo, te quiere tocar Cristo. Quiere venir Cristo, quiere mostrarse Cristo, quiere revelarse Cristo, quiere darte luz Cristo, quiere darte dirección.
quiere mostrarte cómo Él te está sosteniendo, quiere mostrarte cómo Él te guarda bajo la sombra de sus alas. La lucha es espiritual, esto es guerra espiritual también, mis hermanos. Porque uno diría, ¿se podrá dormir uno en un concierto cuando están todas las guitarras tocando ahí? Y dices, no, para dormir me tengo que separar de allí. Pero resulta que delante de la gloria de Dios, Jesús mostrando su gloria, y están luchando contra el sueño. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Dice que de hecho Pedro, cuando dijo de hacer las enramadas, matiza, no sabía lo que estaba diciendo, era como que estaba entre el sueño y un colocón espiritual, que no sabía ni por dónde iba. Pedro. Aparte, si alguno tenía que hablar, mis hermanos, de los tres, ¿quién iba a hablar? Pedro. Pobre Pedro, siempre le toca a él todo, ¿no? Aunque los demás después se aprovechan de él, porque todo lo que consigue Pedro lo consigue para los demás, pero los demás callan. El que habla es Pedro. Y dice que en ese momento en que no sabían si estaban en el monte ya o en el valle, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Vosotros os acordáis de Lucas capítulo 16, verso 29? Sí que os acordáis. Está dentro de vuestros cerebros, ahora lo sacaremos. Es la parábola de el rico y Lázaro. Y resulta que el rico vivió muy bien en esta vida, en cambio Lázaro, lleno de llagas, los perros le lamían, y dice que trataba de sustentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Llega el momento en que parte Lázaro, llega el momento en que parte el rico, y dice que Lázaro fue llevado al Hades, en la zona, digamos, tenebrosa. Y allí, el rico, perdón, en la zona tenebrosa, y él y el rico dijo, Padre Abraham, porque se ve que el aire acondicionado estaba muy fuerte, dice, si solo que mandaras aquí a Lázaro y con una gotita de agua, olvídate. Lázaro pasó muchas penas en esta vida. Tú, en tu vida, tuviste muy buena vida. Así que, aparte, aquí hay una gran sima. Ni tú puedes venir aquí para estar con Lázaro, ni Lázaro puede venir aquí para estar contigo. Y entonces, mirad lo que hizo el rico. Dice, tengo 5 hermanos, tengo una familia. Suplico que envíes a Lázaro. Él seguía mandando desde el infierno todavía. Bueno, no era el infierno, pero seguía dando órdenes aún en ese lugar. Te suplico que mandes a Lázaro a mi casa porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Vais recordando? Y el Señor Jesús, explicando la parábola, pone en boca de Abraham estas palabras. Abraham diciéndole esto al rico. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Os acordáis? Abraham, en el Hades, le dice al rico que envía a Lázaro a dar testimonio, a explicar. No. Tus hermanos, igual que tú cuando estabas aquí, tus hermanos tienen a Moisés, la ley, y a los profetas, óiganlos. Esto es lo que dice Jesús por boca de Abraham. ¿Me siguen? ¿Me explico? Pero Dios Padre no dice ahora, a Moisés y a los profetas tenéis, óiganlos. Dios Padre dice, a Él oíd. Se acabó. No que no puedas leer Génesis, por favor, no que no puedas leer, porque nosotros predicamos todo el consejo de Dios, pero Dios Padre está diciendo que Cristo es el encuentro de la ley y de los profetas. Quien tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a los profetas no tiene la vida. El que tiene la ley no tiene la vida. El que tiene la ley y los profetas, mayores y menores, no tiene la vida. La vida está en Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él.
Cristo es no solo el verbo hecho carne, que lo es, Cristo es la palabra definitiva de Dios. Señor, mi siervo está gravemente enfermo, voy. Basta que digas la palabra. Basta que digas la palabra. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Cristo, repito, es la palabra definitiva de Dios. Y Dios, ahora en la transfiguración del Hijo, vuelve a decir las mismas palabras que dijo en Mateo 3, 14 o 17, cuando el bautismo del Señor, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el Señor vuelve a decir exactamente lo mismo. Ahora, en el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, pero añade, a Él oíd. Así que cuando en la iglesia o cuando vamos por ahí y escuchamos, a mí me gusta tal predicador, a mí me gusta más fulano, a mí me gusta más tal maestro, a mí me gusta más el apóstol. Claro que el Señor ha puesto personas para que nos hablen de Él, pero sea quien te hable aquí, si el que te está hablando aquí o el que estás escuchando no te habla del Señor, si cuando habla Él a quien estás escuchando no es a Dios, tíralo a la basura. Tíralo a la basura. Porque el que está aquí tiene que ser transparente, tiene que ser como una transfiguración, de tal manera que puedas decir, ¿quién predicó? No me acuerdo, pero sé que escuché la palabra de Dios. Sé que esta mañana he escuchado la palabra definitiva de Dios. Sé que esta mañana nos habló Jesús. Sé que esta mañana el Espíritu Santo traspasó mi corazón. ¿Por qué? Porque el Dios vivo de la palabra viva me ha atravesado. Y debe ser así porque su palabra es viva, eficaz y más que una espada de dos filos. Jesús se acercó. Seguís, ¿no?, viendo el dormidos, despiertos, la gloria, queriendo hacer casas para la gente. Dice que Jesús se acercó, los tocó y les dijo estas palabras: levantaos y no temáis. Vosotros pensáis que un ser humano normal, vosotros pensáis que un simple mortal, después de este despliegue sobrenatural de gloria, puede levantarse y decir, vámonos chicos. Cualquiera de nosotros tiene una millonésima de la milésima de una gota de lo que acaba de pasar ahí y necesita una semana tumbado en el suelo reponiéndose de la gloria de Dios que le ha caído. Y resulta que Jesús es el que tiene que decirles, ¿sabéis por qué? Porque Jesús en toda la gloria está en su casa. Es un pez en el agua. La gloria es suya, mis hermanos. Toda la gloria le pertenece a Él. Y bueno, tan profunda fue la experiencia que les dijo no contarla a nadie, porque también eso nos pasa a nosotros. A veces queremos saber dos cosas del futuro, queremos que nos profeticen algo y a veces es mejor no saber nada. Porque ¿qué hubiéramos hecho después de ver esto? Y fue lo que tuvieron que sufrir nuestros hermanos. ¿Qué pasa si después de una experiencia así, al cabo de unas horas, ves al maestro traspasado en los clavos con una cruz? Corona de espinas, semidesnudo, demacrado, la gente escupiéndole, blasfemándole, tentándole. A otro salvó, sálvate tú mismo. Hijo de Dios, baja de la cruz. Alguien diría en este momento, esto es verdad.
el Monte Santo y la cruz también es verdad. De lo cual podemos decir, mis hermanos, que cuando el Señor nos da un momento glorioso, es porque también nos prepara una cruz gloriosa un poquito más adelante. O dicho de otra manera, sin cruz no hay gloria. Sin cruz hay emociones pasajeras, sentimientos intensos, buenas intenciones, buenos deseos. Yo iré, yo daría, yo viajaría, yo si pudiera. Falta esta relación con el Señor para dar el paso. Falta esta atracción del Espíritu Santo. Falta este enamoramiento de Jesús. Porque uno sirve a Jesús no por imposición. Uno sirve a Jesús no por miedo. Uno sirve a Jesús por gratitud y por amor. Es por amor. Por eso el amor es lo que nunca deja de ser. Y cuando cesó la voz, allí ya no estaban ni Elías ni Moisés, Jesús solo. Pedro, Juan, Jacobo, no se confundan. Como mi hijo, no hay nadie. Como mi hijo, res. No copien, no traten de hacer imitaciones. No quiero ni esculturas ni pinturas, porque si aún le decía David o Salomón, ¿qué casa te haremos? Si los cielos son el asiento de tu trono y la tierra es el estrado de tus pies, ¿dónde vamos a poner al infinito y al eterno? ¿En una caja de zapatos? Solo Jesús. A él oíd, a nadie más. Entonces lo que tienes que escuchar aquí, tienes que tomarte el trabajo, que Dios es tan bueno que nos ha dejado el libro para que puedas comprobar que lo que escuchaste lo dijo Jesús. Te lo dijo a través de un hermano, quizá te lo dijo a través de una hermana, te lo dijo a través de un buen amigo, pero cuidado, que los árboles no te dejen ver el bosque. Te lo dijo Jesús. Y si te lo dijo Jesús, ves tranquilo, es palabra profética, se va a cumplir. Nadie te engaña. Termino. ¿Vosotros os acordáis que una vez Moisés tuvo la asombrosa idea de decirle a Dios, muéstrame tu rostro, quiero ver tu gloria? Lo explico así en una versión más horizontal. Y el Señor, Dios Padre, dijo, ¿qué dices, Moisés? Tú sabes que no hay hombre que pueda ver mi rostro y que viva. Aparte os recuerdo que Dios vive, dice la palabra, en una luz inaccesible. Lo cual quiere decir que aun esta experiencia de la transfiguración tuvo que ser adaptada. Tuvo que haber un poquito de adaptación para los que estaban allá, porque si no los funde. Porque el Señor vive en luz inaccesible, la cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea que no sé si les puso unas gafas, unos cristales, pero me entendéis, ¿no? Pero volviendo a Moisés, le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y se ve que se puso tan pesado que el Señor le dijo, mira, eso no puede ser, pero voy a hacer una cosa. Voy a hacer una hendidura en la peña, en la roca, y te esconderé allí. Y haré pasar todo mi bien por delante de ti, de manera que cuando tú ya puedas sacar la nariz, solo verás mi espalda. Solo verás mi espalda. Moisés, por decirlo de una manera un poco técnica, vio la gloria de Dios refractada, porque la vino desde la espalda. Pero dice que aún la gloria de Dios que vio de la espalda de Dios impactó de tal manera en su rostro que tuvo que cubrirse con un velo, porque cuando la gente veía el rostro de Moisés, se aterrorizaba.
se aterrorizaba. Y era un terror no de... era un terror de la propia santidad de Dios. Pero lo que quiero que entendáis es que el reflejo no venía de dentro de Moisés, sino que ese reflejo él lo había tomado de ese momento del Señor. No nacía en Moisés esa gloria, solo reflejaba en su cara la gloria de Dios. Y siendo una gloria reflejada, un momento que puso un velo y la gente se calmó. Pero mis hermanos, en el caso de Jesús, hemos leído que la gloria de Cristo era tan intensa que las vestiduras no solo no pudieron ocultarla, como en el caso de Moisés, sino que las propias vestiduras la irradiaban, se volvieron blancas. Blancas. Con Moisés se puso un pañuelo, se puso un velo y tapó. Pero con Cristo, como era Él el que irradiaba, no era el reflejo, no era algo tomado, era su propia deidad, emanaba de sí mismo, todo lo que llevaba puesto irradiaba, no sé si llamarlo como una bomba de neutrones o una bomba atómica, irradiaba energía, pureza, santidad, luz, por todos los poros de su ser. Nuestro Señor es la imagen misma de su sustancia, hablando de Dios, es el resplandor de su gloria. Por eso decíamos hace 2 días, en Apocalipsis 21, verso 23, que hay un problema, menos mal que tendremos a Héctor por allí, espero, en la Nueva Jerusalén, para que revise la caja de plomos, porque dice que en la Nueva Jerusalén la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. O sea, el apóstol Juan cuando describe la Nueva Jerusalén parece que es un lugar tan oscuro, hay tanta falta de luz, porque dice que no hay sol, no hay luz, ni el brillo de la luna, pero después, gracias a Dios, sigue diciendo, Héctor, no hace falta que te pongas los guantes, que el tema es así porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dicho con otras palabras, lo que Pedro, Juan y Jacobo tuvieron en el Santo Monte fue un petit bouquet, un tast de lo que nos espera, hermanos, de lo que nos espera. Y acordar que lo tuvieron adaptado a las circunstancias de aquel tiempo y de su carne y de su espacio. Pedro, Juan y Jacobo tuvieron el anticipo que nos espera a nosotros porque somos glorificados. A los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, y a los justificó a esos también los glorificó, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y allí hay que estar glorificados, porque el ambiente es la gloria de Dios, la gloria del Hijo, la gloria del Espíritu Santo, y nuestros cuerpos glorificados para poder estar dándole la gloria a Él. Así que bueno, termino con 20 segundos de una clase de óptica muy mala, pero no sé si todos sabéis, a mí estas cosas me cuesta de captarlas, que no hay color sin luz. No hay color sin luz. Si ahora yo preguntara más o menos de qué color es esto, me diríais que es un blanco, ¿no? Por decir algo, un blanco. Pero esto no es realmente que sea blanco, sino que cuando la luz toca este objeto, hay fibras de la luz que realmente entran en este objeto, el objeto se apropia de ellas y hay otras que las refracta, como que las expulsa. Y así podemos decir que un limón, ¿de qué color es? Amarillo, me dijo Samuel. Pero si ahora tomo el limón y lo pongo aquí delante, dentro de una caja negra, aunque sea de cristal, ¿de qué color es el limón? Se queda sin color. Claro, uno piensa sigue siendo amarillo, pero lo que trato de deciros es que ese limón se queda sin color, ¿por qué? Porque no recibe luz. Porque no recibe luz. Lo que trato de explicar es que no hay color sin luz.
Y lo que sí sabemos todos, me parece, es que cuando se suman todas las haces de fibras luminosas, cuando la luz al revés se descompone, tenemos el violeta, tenemos el azul, tenemos el verde. Pero resulta que cuando tú unes todos los colores del espectro, todos se unen, ¿qué color tienes? El blanco. El blanco. Dicho de otra manera, el color puro de la luz, mis hermanos, es el blanco. El blanco. Sus ropas blancas como la luz. Por eso dice Marcos que era un blanco, que no hay lavador en esta tierra que con el jabón mejor que haya lo puede dejar tan blanco. Porque era blanco luz. Luz. Una luz que no podía ocultarla. Nuestro Señor Jesucristo resplandece con luz propia, porque Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan 1:9. Y Él no recibe luz. Yo soy la luz del mundo. Amén.